como acaloraditos los veo. Humedad. Sí, me dicen por acá que es humedad, no es calor, es humedad. Bueno, les invito a que así como hemos recibido, adorado, hemos traído la presencia del Señor a través de nuestra alabanza y adoración, cerremos nuestros ojitos para poner este tiempo y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Señor, en esta mañana te damos gracias nuevamente por tu presencia, por tu amor por cada uno de nosotros, porque tú tienes cuidado de cada uno, Señor, porque una y otra vez la historia se repite, pero tú siempre tienes misericordia. Tú nos amas con amor eterno. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas con poder, que tú te muevas con libertad, que tú hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que aprendamos de la historia y que lo que tú quieras hablar a nuestra vida y ministrar, Señor, tú lo hagas en esta mañana. Úsame, Señor, para transmitir lo que tú quieres. Pon disposición en cada corazón, que tengamos esa atención a tu palabra, a lo que tú nos quieres transmitir, y que sea una mañana gloriosa porque tú estás en ella, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Jesús, por tu amor, por tu sangre, y a ti, Padre, por ser nuestro papá y nosotros poder ser tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo aquí vengo a contarles historias, así como Mateo ayer oraba de una manera medio histórica en la intercesión. Pues a él le gusta mucho y él lee mucha historia y le gusta conocer de lo que sucede en el mundo. Pues no podemos desconocer lo que las historias bíblicas que nos dejan muchas enseñanzas. Creo que esta, gracias Jessy, esta también, algunos se la saben y quizás otros la van a aprender o la vamos a recordar. Esta historia está en Jueces, en el capítulo 4, versículo 1 al 24. La vamos a leer todas como el pastor Edgar nos sugiere siempre, que le damos la palabra. Entonces, si me acompañan, vamos a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero les voy a introducir un poquito. Esta historia tiene que ver cuando muere un rey que se llamaba Ahod, y un juez, perdón. Y el pueblo, hasta ese momento, Josué había muerto, Moisés primero, luego Josué, reparte la tierra y luego empiezan a haber jueces en la tierra por causa de la maldad del pueblo, no porque Dios quisiera, sino porque el pueblo se portaba mal. Entonces, luego, mientras estuvo Ahod, el pueblo todavía creía y era fiel y amaba a Dios. Pero cuando él muere, hay como un corte de comunicación y la generación que amaba al Señor se muere y empiezan los otros que ya no creen en Dios. Entonces empieza aquí la historia. Después de la muerte, no los escucho, vamos todos. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Haroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedet de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: sí, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres, no iré.
Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo, de los hijos de Ohab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jarosé Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jarosén Goín, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sisara yacía muerto con la estaca por las sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces, esta es la historia de Israel. Aquí hay varios protagonistas. El pueblo de Israel, está el rey Javín, que era malo, está Dios, que es bueno, está Sisara, que era el capitán del ejército de los malos, digámoslo así. Sisara, el que era temerario, que intimidaba, que oprimía, que además tenía un gran ejército de carros, que en ese tiempo no era tan fácil tener eso. Entonces él estaba muy bien armado, 900 carros con sus herraduras, o sea, carros que podían hacer mucho daño a cualquier pueblo. Estaban esos personajes, estaban Débora, que era la juez, ¿cierto? La jueza de ese tiempo sobre Israel, y Barak, que supuestamente era el del ejército valiente que tenía que defender ¿a quién? A Israel. Pero vamos a ver aquí entonces la historia, cómo se va manifestando. ¿Quiénes ya se sabían la historia de Sisara, de Jael y de Débora? Levanten la manito. Bueno, no muchos, bueno, menos mal. Entonces aquí vamos a aprender. ¿Sí les gusta aprender? Un poquito, ¿cierto? Entonces, vemos ¿por qué empieza toda esta situación? Porque los israelitas volvieron a hacer lo malo. ¿Qué volvieron a hacer? Menos mal que nosotros no, ¿cierto? Nosotros solo hacemos lo bueno. De vez en cuando nos parecemos un poquito a Israel en ese tiempo. Pero ¿qué pasó con Dios? El celo de Dios llevó a que él vendiera a los israelitas al rey Javín. O sea, era tanta la maldad, era tanto el abandono de Dios. O sea, ellos habían dejado de creer en Dios. Sus papás murieron y ellos se olvidaron de que Dios existía. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué creen que pudo pasar?
Si nosotros creemos firmemente y de alguno de nuestros hijos decide no creer, ¿será que hubo algo allí que meditar? Quizás no tuvimos la suficiencia para poder instruir a nuestros niños en el camino para que aun cuando fueren viejos, ¿qué pasa? No se apartarán de Dios. O sea, esa es una enseñanza y en el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas acerca de esto. La historia de David, el mismo Moisés, donde no vemos que los hijos, ¿cierto?, tengan un legado. Lástima que no hay antorchas, como la semana pasada. Pero es necesario tener claridad y por eso me gusta esta visión, porque la visión que nosotros manejamos no es que yo me salvo sola o mi esposo y no sé, y mis hijos allá ellos, cuando ellos decidan, ¿cierto? Como hoy en día, si ellos quieren ser esto, si quieren ser lo otro, si quieren creer en Dios o si no quieren creer. Pero nosotros no, tenemos una responsabilidad. Porque por causa de esto, el pueblo de Israel sufrió muchas veces delante de Dios. Mucha opresión, intimidación, muchas veces casi que es arrasado por completo, porque unos padres creían, pero no se encargaban de legar ese conocimiento, ¿cierto? Esa fe, ese amor por Dios, que yo creo que aquí todos lo estamos haciendo. ¿Qué padres de familia hay acá? Padre y madre. ¿Estamos cumpliendo con ese legado? Levanten la mano si lo estamos cumpliendo. Porque no veo muchas manos levantadas y me preocupa, porque es nuestra responsabilidad. Nadie más tiene la responsabilidad de llevar el conocimiento de Dios, ¿cierto? De quién es Dios, de cómo llegar, cómo amar a Dios, cómo crear el ambiente necesario para que la generación no se desconecte. Y eso le sucedió a ese pueblo. Después de Moisés, que tremendas señales, todo lo que ellos vieron, todo lo que vivieron. Luego viene Josué, un hombre igual de fuerte, guerrero, Caleb, Otoniel, toda esta gente. Y luchadores, todo el pueblo creía, todo el pueblo ayunaba, todo el pueblo marchaba. O sea, era un pueblo unido, era un solo corazón, un solo ejército. Pero pasan unos años y muere Josué y se desconectaron. ¿Alguno quisiera que pasara eso con su familia? O sea, esa desconexión, aunque parezca imposible, muy fácilmente se tiende a dar. Pero es nuestra responsabilidad y nuestro legado que nosotros podamos pasar la antorcha a nuestra generación. Bueno, hay una cuñita para el campamento de teens. No lo iba a hacer, no me han pagado por esto. Pero eso es parte de uno, o sea, dejar que mi generación que viene no se desligue, porque de nada me sirve a mí ser salva y que mi casa se pierda, o yo irme para el cielo con el dolor, ¿cierto?, de saber que mi familia no lo va a hacer. Entonces es nuestra responsabilidad que no haya brecha. ¿Sí? Si en algún momento tú estás aquí, pero tus hijos no, pregúntate qué está pasando. ¿Sí? Preguntémonos qué está sucediendo y por qué mis hijos, debiendo estar aquí, no lo están. Ahí hay muchas cuestiones que el Señor mismo te irá a ministrar. Pero en esa generación, ellos volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y por causa de eso generó en el Señor ese celo que Él tiene, ¿no?, por su pueblo. Porque Él nos ama, pero Él tampoco alcahuetea que nosotros seamos idólatras. Porque cuando el pueblo dejó de creer en Dios, empezó a creer en otros dioses. Los seres humanos siempre necesitamos creer en algo, ¿sí o no? No somos de los que andamos solitos por el mundo. Así sean esas doctrinas satánicas malas que dicen que es que uno mismo es Dios y no sé qué, ¿cierto? Pero en algo creemos. Cuando no se cree en Dios, se creen cosas que no son Dios. Entonces hubo esa desconexión y por causa de eso el Señor Dios dice que Él vendió al pueblo de Israel al rey Javín. Pero el rey Javín era un rey secular, era un rey malo, un rey que no creía en Dios y tenía sus propios dioses. Entonces vio la oportunidad de oprimir, de maltratar, de utilizar, de poner a trabajar lo que no querían ellos hacer, poner a hacer ¿a quién? Al pueblo de Israel. Siempre Israel por su desobediencia sufría, porque si ellos hubieran seguido el legado, ¿qué serían? Poderosos, porque al pueblo que Josué dirigió le tenían miedo, ¿sí o no?
Ahí vienen los de Josué, ellos le tenían miedo. Cada vez que sabían que el pueblo que dirigía a Josué se acercaba, ellos tenían respeto, tenían miedo, se escondían, se preparaban, porque ellos fueron conquistadores, todo el tiempo conquistadores. Pero luego viene un pueblo que tiene que vivir en temor, en esclavitud, en intimidación, en opresión, por abandonar a Dios. Entonces ahí tenemos que reflexionar, o sea, yo y mi casa servimos al Señor. ¿Toda la casa estamos sirviendo? Sé que acá hay muchos papás no con un hijo, porque a veces traemos un hijo y como ese hijo viene y le va muy bien y está muy comprometido, es suficiente. Y tengo 5 más que no vienen. Entonces, pensemos bien en qué estamos haciendo y qué estrategias debemos tomar para que toda nuestra familia esté sometida al Señor. Luego entonces viene un llamado, ¿cierto? Primero viene en Jueces 4:3 un clamor ¿de quién? Del pueblo, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, ya los había sometido, esclavizado, o sea, vivían en escasez, en fin, con mucha necesidad, sin libertad. O sea, veía que los demás vivían rico en palacios, en casas libres, pero ellos eran esclavos. Pero además de eso, vieron que había la intención de Sísara de matarlos, ¿sí? Tenía 900 carros y en ellos entró un ¿qué? Un temor, miedo. Y muchas veces por el miedo o el temor, cuando vemos que viene una enfermedad que es terminal, que de pronto viene una amenaza, que nos están llamando para extorsionar, que nos quieren secuestrar, que hay un peligro para alguien de la familia, en ese momento ahí sí sentimos ¿qué? Temor de Dios. Y el pueblo clamó en ese momento, cuando ya vemos que la cosa es muy difícil y que realmente podemos tener pérdida en nuestra vida. En ese momento se levanta un clamor, que ese clamor es cuando salen esos gritos, ese desespero que dice: Señor, por favor, ya no puedo más. O sea, ya no puedo más con lo que estoy viviendo. Normalmente hay cosas que nos acostumbramos a cargar, ¿cierto? Pesos, así como les explicaba a mis alumnos de 6º grado, que están viviendo, o sea, situaciones muy difíciles. Hoy en día, por eso quizás yo en las intercesiones clamo mucho por los jóvenes, pero cada quien clama por lo que le toca, ¿sí o no? Si hay una mujer que ve sufrir mujeres, pues clamará por el sufrimiento de las mujeres, porque es lo que ve. Yo clamo por los jóvenes y los niños porque es lo que a diario me toca y no voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer, porque fue lo que le sucedió a Barak. Dios le dio unas instrucciones, pero él no tuvo resolución para hacerlo. Entonces estos niños, hubo esta semana muchos casos, como unos 7, 9 casos de cutting, se estaban cortando. Y preciso, pues como ellos tienen confianza conmigo, empiezan a venir, que mire que es cortándose, porque en ellos hay sufrimiento, hay opresión, porque estos niños no creen en Dios. O sea, los papás crearon esa desconexión que se creó con el pueblo de Israel. Ellos no tienen a Dios en su mente, en su corazón. Ellos no, cuando están sufriendo porque se enamoró, uno de los casos es porque una niña que es muy bonita, de 6º grado, 11 años, se enamoró de un niño de 10º grado y el niño no le para bolas y por eso se quiere quitar la vida. Y ya le ha dicho a su papá que no quiere vivir, que ya no quiere, que ya no es feliz. Pero estos casos sabemos que si no se le pone cuidado pueden llegar a cosas peores. Entonces vemos que por cosas tan sencillas, otros porque hay conflicto, bueno, hay otros casos más difíciles porque hay violación de un padrastro y en fin, muchas situaciones que realmente tienen un peso, pero nuestra juventud y nuestra niñez está desconectada ¿de quién? De Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros hacer? No somos las mamás, ¿cierto? Pero hay un versículo más adelante, pues no me les adelanto todavía, pero hay un clamor, ¿cierto? Cuando esos chicos se acercan, hay un clamor: oye, Señor, es que no sé quién se quiere cortar, no quiere vivir, o sea, se angustian los amiguitos porque ven que hay un peligro para esa juventud de que ellos de pronto hagan algo que les cueste su vida. Entonces hay un clamor, como quizás hay un clamor en tu casa, hay un clamor que necesitamos levantar delante de Dios por una situación o que estamos viviendo o que está viviendo alguien que nos interesa. Entonces, ese clamor del pueblo
hizo que también viniera una palabra de Dios, ¿cierto?, a la vida de Barak. En el versículo 6, no, en el Jueces 5:7, mejor lo vemos ahí. Vemos lo que sucede aquí. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, ¿cierto? Se había perdido, ¿qué cosa? El ánimo. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Miren lo bonito que yo veía, que muchas veces quizás no es mi caso, no es mi asunto, no es de pronto mi hijo, no es mi batalla, pero sin embargo hay mujeres o hombres que se levantan y dicen: si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Porque en nosotros hay un amor y una pasión por servir a Dios, por servir a la gente que está a nuestro alrededor. Y si no lo hay algo mucho más delicado, que creo que fue lo que le sucedió a Barak. Porque en Débora se nota que había fuerza, que había pasión. Si Dios la puso como jueza, ¿cierto?, en Israel, es porque vio en ella que había algo especial. Era una jueza y además era una profetisa, era una mujer de Dios. En medio de un pueblo desenfrenado, una mujer creía en Dios, una mujer daba palabra de Dios a la gente que la necesitaba. Pero Barak, que era el hombre del ejército, el hombre de la fuerza, el hombre de las batallas, tuvo temor, se desanimó. ¿Y qué pasó? Las aldeas estaban abandonadas, ¿cierto? Y habían decaído. Ahora, hubo una historia que ya le he escuchado 2 veces al pastor Abelardo, pero bueno, ayer la escuché de nuevo. Y es que, no sé si saben quién es el pastor Abelardo, el pastor de Ecuador. Bueno, un hombre, mi consuegro, es el suegro de mi hija, pero además son una familia que ha logrado muchísimas conquistas. Hace poco, en agosto, tuvieron 5 convenciones en Ecuador y yo creo que más de 10,000 o no sé cuántas personas que asistieron, y de ellos muchos que conocieron a Jesús. Pero él cuenta cómo cuando él era pastor, que recién lo nombraron en Bogotá, un pastor, digamos, junior, él de pronto empieza a sufrir una enfermedad que se llama púrpura. Una enfermedad que empieza a querérsele salir la sangre del cuerpo, pero él oraba, él clamaba, él ayunaba y nada sucedía. Él cuenta que cuando hubo una rebeldía de los jóvenes, por eso los jóvenes tienen que tener mucho cuidado, porque aquí casi que una vez se levanta lo mismo, y el Señor me lo mostró por palabra y tuve que orar, porque los jóvenes en un momento en Bogotá se sintieron que estaba por encima de todo el mundo, por encima del pastor César, por encima de los pastores que estaban nombrados, y se rebelaron y hubo una disciplina, hubo un momento difícil. Y el pastor Abelardo en ese momento dice que él, sin querer, él empezó a desanimarse. Él seguía siendo pastor, él seguía haciendo las cosas, él seguía orando, seguía dando la palabra, seguía aconsejando, pero en él empezó un desánimo. Él no se sentía motivado, él no sentía ganas de hacer las cosas, las hacía por cumplir. Y él le decía al Señor: pero Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo oro, yo ayuno, y cada vez estaba peor, cada vez la sangre se le brotaba más en el cuerpo. Dice que la pastora Sandra incluso llegó a sentirse ya como si fuera viuda, o sea que ella llegó a pensar: hasta aquí llegué con mi esposo. Y él se metió un día y dijo: no, hubo un clamor. En ese momento, cuando él siente nada pasa, no mejoro, el dictamen médico es peor cada día, dijo: tengo que buscar a Dios y que Él me diga qué está pasando. Y él clamó y se encerró y, mejor dicho, elevó su llanto, su voz, todo lo que él tenía, y le dijo: Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame, Dios. Y el Señor le dice: porque tú tuviste desánimo, perdiste el ánimo. Y él dijo: ¿cómo así? Por haber perdido el ánimo, tú estás negándome a mí. O sea, perder el ánimo en un cristiano es un pecado. Y él no lo había visto así. Y yo creo que muchos de nosotros ni siquiera lo pensamos, que perder el ánimo y seguir haciendo las cosas monótonamente, sin una pasión, sin un fuego, sin creerle a Dios las cosas grandes que Él puede hacer. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Hasta dónde nos puede llevar Dios? Eso es un pecado. Y él, cuando entendió que el desánimo era un pecado, dice que él le pidió mucho perdón a Dios.
Digo, Señor, perdóname, porque yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que yo como un hombre de Dios no me podía desanimar de esa manera. Cuando él le pidió perdón, él clamó, él oró. Él entró a orar cuando Dios le habló eso. Y le dijo a Sandra, su esposa, le dijo, Sandra, yo voy a salir de ahí sano. Y él le dijo, amén. Bueno, ella es una mujer de fe, le dijo, amén. Y él en esa batalla que tuvo con el Señor, dice que después de esa oración pasaron 2 días y él luego quedó totalmente libre de esa enfermedad llamada púrpura. Entonces vemos cómo el desánimo, ¿sí?, que muchas veces de pronto haya razón para sentirnos así, porque nos pasan cosas malas, sí, pasan cosas feas, también. Hay momentos donde a veces la vida, que es bonita y alegre, se nos descompone, sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sacudirnos y volver a levantarnos. ¿Qué hizo Débora? Débora se dejó hundir porque no, mi pueblo lo van a matar, yo mejor me escondo, yo me meto en una cueva, yo mejor me salvo y salgo huyendo para que no me maten a mí. ¿O qué pasó? Dice, hasta que yo, Débora, ¿qué hizo? Me levanté, y me levanté como madre en Israel. Entonces hay momentos donde algunos de nosotros, y espero que seamos todos, pero por lo menos unos cuantos tengamos ese valor y ese ánimo de decir, yo, di tu nombre, yo, Adela, me levanté como madre en Barranquilla. O sea, alguien se tiene que asumir ese papel. Alguien tiene que decir, yo lo voy a hacer. Si los papás de esos niños en mi colegio no los quieren, no los forman, no les dan el amor, no los cubren, no los protegen, yo tendré que hablarles que hay un Dios que sí los ama, un Jesús que los quiere, que murió por ellos, que les da todo lo mejor, que ellos son sus hijos, que Él es su papá, y todo el tiempo se los recuerdo, porque yo me levanto como una madre para esos niños. No sé si tú quieras también levantarte como una madre, como una mujer o un hombre que va a luchar, así no sean tus hijos, así no sea esa gente, así no sean tus amigos, así no sean personas a veces que te caigan muy bien, o quizás sí, pero nos tenemos que levantar porque Dios nos ha dado una fuerza interior, nos ha dado muchas cosas para que nosotros asumamos ese papel, y quien no lo haga está cayendo en un pecado, y ya sabemos cuál es, ¿cierto? El pecado del ¿qué? Del desánimo. Ya como un pueblo de Dios, o los que están llegando quizás nuevos, tenemos que entender que tenemos un llamado, y el llamado no es para sentir miedo como Barak, porque Débora le decía, tú sí sabes que Dios te llamó, tú sí sabes que Dios te dijo que fueras y reunieras 10,000 hombres y fueras, y Él iba a estar contigo para derrotar a Sísara, y él estuvo tan cobarde, tan miedoso, tan poco espiritual, que él dijo, yo solo voy si tú vas conmigo. Espero que aquí no hayan. ¿Quiénes de aquí son Barak? Voy a decir, nadie levanta la mano, ¿sí o no? ¿Quiénes son Déboras? Eso, algunos valientes, y otros todavía no se lo creen. Esperemos que al final de la charla lo creamos, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que seamos como Déboras y como Jael, que más adelante entra en la historia. Entonces este Barak solo dijo, yo voy si tú vas conmigo. Pero Débora era una mujer que para las que sea, ¿sí o no? Aquí veo varias que son mujeres y hombres aguerridos. Toca ir a la cárcel, allá voy. Toca ir al hospital, allá voy. Hay una liberación, listo, estamos. Que toca hacer una oración por no sé qué, lo hacemos. Que vamos a ayunar, listo. Estamos siempre pendientes de lo que Dios nos quiera mandar a hacer, porque en Barak hubo desobediencia, porque Dios lo había mandado a él, ¿cierto? A que lo hiciera. Por eso es que más adelante, cuando ya Débora decide ir, le dice, esto, Dios sea como sea, va a ganar. O sea, tu batalla, Dios la va a ganar. Quizás esa situación, Dios lo va a subsanar. Esas niñas no se van a matar, porque Dios las va a guardar. Pero el que debía haberlo hecho, que era su papá, el que lo debía haber hecho, que era su mamá, guardarlos, hablarles de Dios, orar por ellos, ministrarlos, ¿cierto? Si ellos tuvieran ese conocimiento, esa llenura de Dios, quizás ellos tendrían que ser los que los estuvieran
cubriendo. Pero si no fueron capaces ellos, se levantarán Déboras y Déboros, no mentiras, se levantarán valientes que van a decir: yo me levanto y yo me levantaré como un padre o como una madre para esta persona, como un amigo, como un hermano para este que necesita escuchar de lo que yo tengo de parte de Dios. Ahora vemos algunas cosas que también suceden cuando hay una persona determinada, como lo hizo Débora. En Jueces 5:20 vemos lo que sucede también a nivel espiritual. Dice la palabra: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Entonces vemos que cuando uno se determina, y más adelante vamos a ver lo que decía la tribu de Rubén, pero cuando uno se determina, cuando hay una resolución, vemos cómo el mismo cielo, cómo Dios hace que en el cielo, quienes estuvieron en el seminario de reencuentro, sé que no todos, de pronto los líderes, bueno, aquí hay bastantes personas que ya van para otro reencuentro porque no levantaron su manita porque son nuevos y eso está muy bien. Entonces, una resolución, ¿cierto? Es una decisión firme por hacer algo, ¿sí? Es una resolución. Hay un libro que se llama Resoluciones para hombres, otros para mujeres, que son determinaciones que yo decido llevar a cabo. Entonces dice que en la tribu de Rubén, ellos tuvieron resoluciones del corazón, ¿sí? Propósitos del corazón. Pero cuando yo decido hacer algo, ¿qué pasa desde los cielos? Las estrellas en ese momento, ¿qué hicieron? Pelearon. ¿Ustedes se imaginan que las estrellas peleen? ¿Alguna vez lo habían soñado? Ni siquiera en las películas esas de Marvel y qué otras son. Y yo no me acuerdo qué otro. Las estrellas, ahora ya hay un nuevo héroe, se llama Estrella. Va a salir pronto en los cines. Pero las estrellas pelearon ¿contra quién? Contra nuestros enemigos, ¿cierto? El mismo cielo empieza a pelear. Hay una guerra espiritual donde se mueven porque nosotros nos determinamos y nos decidimos, ¿cierto? Pelear la batalla que Dios nos ha llamado a pelear. No a que nos sentamos desanimados, no a que dejemos de hacer las cosas porque es que yo me siento triste, me ha ido mal en los negocios, en el amor, en las finanzas, la plata no me alcanza, la rutina del día a día. Dios no acepta eso. Dios no es un Dios débil, no es un Dios desanimado, no es un Dios que se deprima. O sea, Dios no es así. Todo eso son cosas que han venido en el mundo para dañar y es como una tendencia para matar a nuestra gente, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestra juventud, pero no es lo que Dios quiere. Dios es un Dios que quiere que su pueblo le crea. No es tanto que tú tengas fuerzas en tus manos, porque aquí ¿quién está peleando? ¿Quién está peleando? ¿Tú? ¿Quién está peleando por nosotros? Dios. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas y desde sus órbitas pelearon contra Sisara, que representa a ese enemigo, a esas cosas que a ti te están pasando, ¿cierto? A ese enemigo que se levanta para traer enfermedad, para traer escasez, para traer malas relaciones, para traer vergüenza, como predicaba mi hijo, para traer desánimo. Es el enemigo el que lo hace, pero Dios mismo pelea por mí, no sé si por ti. Dios, pon tu mano y di, Dios mismo pelea desde los cielos por mí. Si tú activas, si tú crees, si tú tienes ánimo y fe en Él, Él mismo lo va a hacer. Entonces es una guerra espiritual que se levanta cuando alguien más se ha levantado primero. En Jueces 5:15 vamos a ver lo que dice la palabra acerca de las resoluciones. Vamos a tomar agüita mientras. Dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Pero esta última parte es la que quiero que le pongamos atención. Entre las familias de Rubén hubo ¿qué?
Grandes resoluciones del corazón. Y aquí vemos lo importante que es cuando una familia, ¿cierto? Dentro de pronto tu familia grande que tú tienes de X cantidad de hermanos, primos, de pronto hay una familia y esa familia eres tú, es tu casa, dice, tuvo grandes resoluciones ¿de qué? Del corazón, grandes determinaciones. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es una de las grandes resoluciones que hay en la Biblia. Cuando Josué vio que el pueblo tenía esa tendencia a estar dudando, a tener algo físico. Ojalá esto no sea un Dios, ¿no? Ni causa de idolatría en estos tiempos, para nada. O sea, esto no se ha vuelto un Dios para nadie, ¿sí o no? A ninguno, o sea, a ustedes se les queda esto y fácilmente siguen, porque esto no es nada especial para ustedes hoy en día, ¿cierto? La gente en ese tiempo no era esto, pero eran unas figuritas de oro, unas figuritas en madera, en barro, y por cualquier cosa fácilmente dejaban a Dios Todopoderoso por seguir otras cosas. Pero Josué, cuando vio eso, en Josué 24, en un momento dice, por lo demás, o sea, ustedes hagan lo que quieran, les quiso decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él tuvo la resolución clara como la tenemos Andrés y yo. Dijimos, los demás pueden hacer lo que quieran, si Dios los deja, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Haremos todo lo necesario para que todos los miembros de nuestra familia crean en Dios. Aprendan a confiar en Él, no en nosotros. No nos vean a nosotros como los que les resolvemos, como los que les damos, no. Aprendan a creer en Dios. Y esa es una resolución que debemos tener. Porque a veces estamos aquí, pero nuestra familia sufriendo sola, los hijos de pronto en casa, porque ahí es que mi hijo se pone bravo. Si yo le digo que venga a la iglesia, se me pone bravo. Entonces le tenemos miedo al hijo y no le tenemos temor a Dios. Entonces tenemos que ser firmes, porque Josué fue firme. ¿Sí? Él no le preguntó, hijo, ¿tú quieres creer en Dios? Mujer, ¿tú quieres creer en Dios? No, él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué fue lo que tuvo la casa de Rubén, la familia? Resoluciones del corazón, firmeza. Si tú te levantas como papá, como mamá, como abuela, como tío, y tú tienes resolución en tu corazón, tú vas a alcanzar cosas. Y es la diferencia entre el que las alcanza y el que no. El hecho de estar aquí, ya hay una resolución de querer venir cada domingo a adorar y a recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero asimismo tendremos que hacer otras cuantas resoluciones en nuestra vida para que pasen cosas, para que la vida no siga igual, para que realmente crezcamos en ese camino hacia esa eternidad con el Señor. Vemos también en Jueces 5:16. También en la familia de Rubén vamos a ver que también hay otra cosa. Y ellos dicen, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo ¿grandes qué? Propósitos del corazón. Entonces también aquí hay como una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué te quedaste? O sea, es como si Débora preguntara o Dios preguntara, ¿por qué te quedaste entre los rediles? Ahora, ¿qué son los rediles? Los rediles son como, bueno, un lugar grande de ladrillo, de cerca, de madera, donde se guardaban todas las ovejas, ¿cierto? Entonces dice, ¿por qué te quedaste? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entonces hay también momentos en que unos quizás salen a la guerra, pero otros van a escuchar el clamor de las ovejas. ¿Cierto? Los balidos era la manera en que las ovejas ¿qué? Se comunican. ¿Y con quién se comunican? Con su pastor. Cuando ellas tienen hambre empiezan a emitir unos sonidos. Bueno, no soy buena para los sonidos, pero empiezan a emitir un sonido y el pastor sabe que tienen hambre. Otro sonido y es porque tienen sed. Otro sonido y es porque ya quieren entrarse al redil. Entonces también en la familia de Rubén hubo grandes propósitos del corazón y era poder escuchar,
¿cierto? El clamor de sus ovejas, los que tienen ministerio, los que tienen una célula, los que quieren de pronto que su familia crea en Dios, es escuchar lo que hay en el corazón de esas personas, ¿cierto? Es poder también tener sensibilidad y entender qué le sucede a mi hijo que se está cortando, qué le sucede a mi hija que dice que no quiere vivir, a mi hijo, a esta persona que conozco y se metió en drogas. ¿Qué está sucediendo? Para eso se necesita corazón de pastor. Propósito del corazón. Quizás un propósito sea que tú quieras ser un pastor, que tú quieras tener un corazón de pastor para escuchar a otros y también poder bendecirlos. Luego en Jueces 5, 21, la parte B, dice que ellos también, en la última parte dice: marcha, oh alma mía, con poder. Todo esto nos lleva siempre a acciones, ¿cierto? ¿Qué pedía Débora o qué se decía a sí misma? Marcha, alma mía. Ella no le pedía a sus pies que marcharan, su alma, su interior, ¿cierto? Su fe. Lo que hay dentro de nosotros debe querer avanzar. Aunque tú estés sentadito ahí, tú ya quieres correr, tú ya tienes propósitos y resoluciones. Voy a hacer mi devocional mejor, voy a hacer tal cosa, voy a leer más libros, voy a orar más, voy a ayunar, voy a visitar, voy a evangelizar en este barrio, voy a hacer que mis discípulas todas tengan célula, voy a hacer que de aquí a diciembre seamos el doble, que el otro año ya seamos 144. Tenemos propósitos del corazón y todo el tiempo nuestro corazón y nuestra alma camina, marcha, aunque no sea algo que nos vean trotando y con los tenis, pero mi alma sí tiene tenis y de los mejores, porque ella quiere correr, ¿cierto? No sé de aquí quienes quieran tener propósitos y resoluciones en el corazón. Que tengan tiempo con Dios y mediten: ¿qué quiero hacer para ti? ¿Qué quiero hacer por la obra? ¿Cómo no pecar contra ti, Señor? ¿Cómo dejar de tener ese desánimo que no me ha llevado a tener nada? Problemas aquí, problemas allá. No, es que yo no abro una célula porque es que tengo que resolver esto. Yo no voy a la célula porque tengo este asunto, pero ni aquello, ni lo otro, ni la célula. Entonces tenemos que tener resoluciones, porque Barak, por no haber sido valiente, no fue el que, habiendo sido llamado al ser el conquistador, tuvo que quedar detrás de las faldas de una mujer, porque no tuvo el coraje para ir delante y cumplir la misión que Dios le había dado. Y ella le dijo: esta victoria la vamos a ganar, pero no vas a ser tú el que va a quedar como el que la ganó, sino va a ser entregado en manos de una mujer. Y Dios se levantó entonces ¿a quién? A una mujer que se llamaba Jael, ¿cierto? Que vimos en la historia cómo esta mujer, con estrategia, aunque supuestamente ellos hacían paz, el esposo de ella, ¿cierto?, hacía paz con ese rey malo, pero a pesar de eso ella tenía temor de Dios. Siempre en una casa, a pesar de que todos digan: ¿eso qué? Hagámosle, tomemos, bailemos, fumemos, sometamos vicio, que no pasa nada. Hay alguien que a veces tiene temor de Dios, y esta mujer llamada Jael, que fue una mujer estratégica, valiente, como muchas mujeres que aquí están, que yo veo, esta mujer decidió, ¿cierto? Sí, claro, ven, sigue. No, ya, le puso una manta, ¿cierto? Lo hizo sentir como que estaba en casa, pero ella ya tenía claro que si él había llegado a su casa, era porque ella tenía un propósito que cumplir, ¿sí o no? ¿Aquí alguien tiene un propósito que cumplir? Todos tenemos de parte de Dios, y en momentos específicos, propósitos específicos que cumplir. Pero si tú no lo haces, Dios no va a dejar de ganar, va a buscarse a otro que sí lo haga. Entonces Jael, ¿qué hizo? Lo adormeció, le dio leche calientica. Él estaba fatigado ¿de qué? De correr, huyendo, porque ahora no era él el que perseguía, sino era el pueblo de Israel que estaba persiguiendo, y le clavó la estaca y él murió. Vemos entonces que en Jueces 5:31 los enemigos perecieron y retrocedieron, ¿cierto? Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Los que amamos al Señor seamos como ese sol, fuerte, vigoroso. ¿Será que el sol tiene temor? El sol se impone y uno es el que tiene que cuidarse del sol, ¿cierto? Pero Dios dice: pero los que te aman sean como el sol, brillante, imponente.
Te extiendes y te pones cuando Dios quiere que se ponga y se esconde cuando Dios quiere que se esconda. Seamos así, ¿cierto? Fuertes como el sol cuando se pone. Entonces les invito a que nos pongamos de pie. A que si alguno sabe que tiene un llamado de parte de Dios y que quizás por las cosas que ha vivido se ha desanimado, hoy yo te invito a que tú vuelvas a tener propósitos en el corazón, vuelvas a revisar y a tener una resolución. ¿Qué quiero hacer? Señor, ¿a qué me has llamado tú a hacer? ¿Qué debo conquistar? ¿Qué posición debo asumir en ese liderazgo? Vamos allí ahora, vamos a cantar primero entonces una adoración para el Señor, porque Él es santo y Él es el que habita los cielos. Y a Él es a quien debemos dar toda ¿qué? Toda gloria, todo honor, toda dignidad. Les invito a que volvamos a la adoración, a que volvamos a hablar con Dios. Porque aunque venimos aquí, quizás para algunos solo el domingo es el momento en que se relacionan más íntimamente con el Señor. Pero Dios nos está llamando a una relación diaria, a que Él te revele qué quiere hacer con tu vida, a que Él decida si tú eres esa Jael, ¿cierto? Ese Jael que va a derribar los enemigos que están dañando tu casa, la esclavitud, la pobreza, la depresión, la ansiedad, el insomnio, las peleas, los conflictos. ¿Qué cosa tienes tú que ganar? Allí vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al Señor. Padre, por siempre tú eres santo, Dios. He hablado lo que tú me dijiste que hablara, Señor. Y sé que para algunos, Señor, van a tomar esta palabra para tomar y hacer resoluciones que cambien el rumbo de sus vidas, que cambien el rumbo, Señor, de sus familias y vean de aquí a un tiempo resultados del corazón, Señor. Que vean que realmente, Señor, su caso no está perdido, que aún los cielos van a pelear por ellos, que aún las estrellas, Señor, se van a poner, que tú vas a enviar ángeles para que te sirvan, Señor. Hoy vamos a cantar y buscar tu presencia en este lugar, Señor. Los que creerán en ti, Señor, por culpa, Dios, de estos Jaeles, de estas Déboras, muchos creerán y te adorarán a ti, Señor. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Cada trono y dominio, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Ángeles, Señor, santo, se une el cielo a ese clamor. Oh Señor, clamamos que tú eres santo, digno de exaltar. Santo, santo por siempre. Oh Señor, se unen los cielos con los ángeles. Oh Padre, y Él te redimió. Canta al Cordero que venció. Él ya venció por ti tu lucha. Si te hizo libre, y su nombre Él te dio. Canta al Cordero que venció. Cántale con todo tu corazón, con ánimo. Gloria al Cordero que venció. Oh, gracias, hermano. Santo, canta la creación. Santo, digno
grande tu nombre, sobre todo es. Cada trono y dominio, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Que me exclama hoy, santo, clama la creación, santo, digno de exaltar, santo, por siempre. santo por Oh, tú siempre. eres santo Dios. Hoy a ti clamamos. Santo al único Rey, santo por siempre serás, santo, santo por siempre. Oh, tú siempre, Señor, por siempre tú eres santo. Oh, tu iglesia clama. Santo, tú eres el santo, al único Rey. Señor, tú eres digno de adorar, Dios. Alabado seas, Padre. Hoy, Señor, tu iglesia, Padre, tu iglesia reconoce que tiene que cobrar ánimo, Padre, porque muchos se habían desanimado. Muchos, Señor, habían perdido la fuerza, el deseo. La fe, Señor, en ti. Había entrado incredulidad de lo que tú puedes hacer en ellos. Pero hoy, Señor, tú llamas a tu pueblo, a los que tenían desánimo, cualquiera que sentía que de pronto había perdido la fuerza de conquista. Y si estabas desanimado, yo te invito a que pases al frente. Que en esta mañana el Espíritu de Dios se mueva con poder. Oh, Braishalabasai. Que tú te muevas, Señor, volviendo el ánimo en tu pueblo. Tu pueblo tiene ganas, tiene fe, tiene amor, tiene el deseo, Dios, tiene resoluciones, pero algunos, Señor, han perdido el ánimo, han perdido, Señor, esa alegría por hacer las cosas. Quizás, Dios, han hecho y han intentado tantas veces y no han visto resultados. Pero hoy tú quieres, Señor, llevar a tu pueblo a esa guerra, a esa conquista, a levantar el ánimo, Señor. Y hay varias palabras, Señor, que tú quieres también decir a tu pueblo, Padre, a ese pueblo que tú amas, Dios, a ese pueblo, Señor, que tú has ganado a precio de sangre, Jesús. Hoy, Señor, tú le dices, Padre, manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, cobren ánimo y ármense de valor. Todos los que en el Señor esperan, confíen en el Señor. Padre, hoy arma de valor a tus hijos, Dios, llénanos de valor a todos los que en un momento por enfermedad, por crisis financiera, por crisis en la pareja, Señor, con los hijos, por problemas, Dios, habían perdido la fe, habían perdido el ánimo, Dios, pero tú les dices, el Señor mismo marchará, yo mismo marcharé al frente de ti y estaré contigo, nunca te dejaré ni te abandonaré, no temas ni te desanimes, te dice el Señor. Padre, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Dios, es tiempo, Señor, donde algunas Déboras o algunos Déboros, Señor, se van a levantar. Tú no necesitaste de miles, Padre, pero con aquel que se decida esta mañana, tú vas a hacer un cambio. Tú vas a hacer que un pueblo que estaba oprimido por más de 20 años, tú lo hiciste, Padre, lo liberaste con solo un clamor, con solo una oración de arrepentimiento. Tú borraste todo tu enojo. Con un clamor que tú levantes esta mañana, todo tu pasado, todo tu pecado queda atrás. Con solo un clamor, Señor, tú escuchas desde los cielos. Y en ese momento, cuando tu pueblo clama, cuando tu pueblo te pide,
que hayan cambios. Cuando tu pueblo pide, Señor, que por favor tú los ayudes, esa oración sencilla, como alguien me decía, Dios escucha también esa oración sencilla. Claro que sí, porque tú escuchaste a Ismael cuando estaba en el desierto a punto de morir, y solo su llanto fue suficiente para que tú escucharas y enviaras salvación. Padre, hoy el clamor de tus hijos que están allí, Señor, y de los que han pasado adelante, Dios, Padre, llénalos de fe y de confianza, de ánimo, Señor, para poder hacer tu obra, para poder resolver, Señor, con las resoluciones de su corazón, resolver el asunto que tienen pendiente en su casa. Señor, si había algo que ellos no habían podido conquistar, si había alguna situación que todavía no alcanzaban, Señor, tú nos has llamado. No nos has llamado a estar quietos, no nos has llamado a reposar. Mi alma, Señor, marcha en pos de ti. Mi alma, Señor, corre hacia lo que tú quieres que yo haga. Pero esa falta de ánimo de tu iglesia, Dios, ay, Señor, que no sea como los que se quedaron del avivamiento, como los que se quedaron, Dios, en el desierto y no pudieron pasar a la tierra prometida. Oh Espíritu Santo, vuelve el ánimo a tu pueblo. Señor, tú mismo dices que estarás con nosotros, que no nos dejarás ni nos abandonarás, que tú, Señor mío, quitarás toda intimidación, quitarás, Señor, todo temor a lo que pueda pasar, todo temor al futuro, todo temor, Señor, a que las cosas sigan igual, porque algunos, Dios, sienten angustia de ver que no pasa nada diferente, que las cosas no mejoran. Pero hoy tú estás, Señor, para traer salvación, porque tú eres el Dios santo, el Dios que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo hace, Señor. El Dios todopoderoso que es santo, por siempre santo, Señor. Por eso te alabamos a ti, porque tú eres Dios grande. Tú resuelves mi conflicto y yo ayudo a otros, Señor, a que conozcan de ti. Padre, yo me propongo marchar. Yo me propongo levantarme, díselo de corazón. Cobra ánimo en tus palabras, inyéctate de fe y del amor que el Señor quiere poner en tu vida. Y di: yo me levanto. Yo me levanto como madre en Barranquilla, como madre en mi casa, como padre en mi negocio, en mi empresa. Yo me levanto y yo voy a hacer que algo suceda. Padre, yo voy a hacer que los cielos se pongan a mi favor. Vamos a hacer, Señor, que las estrellas peleen por nosotros contra esos enemigos espirituales, esa brujería, esa hechicería, eso que te han hablado, esa religiosidad que quizás sea el mal más grande que hay en la iglesia, ese creer que todo lo hacemos bien, Padre, y por lo mismo no nos acercamos a ti, ese creer, Dios, que tenemos lo suficiente, pero no te tenemos a ti. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú entres y redargullas, Señor, cada corazón, que nos permitas hacernos resoluciones, que nos propongamos hacernos, Señor, unas ideas claras de lo que queremos hacer delante de ti, y que tengamos metas, Padre, para este tiempo que falta de aquí a diciembre. Aún el año no se acaba, aún el año, Señor, todavía marcha, Padre, día tras día, y nosotros marchamos con Él y contigo, Señor, para obtener conquistas, porque tú eres el Dios santo, el Dios que ve, Señor, el Dios que ve aquí cuántas Déboras, Señor, cuántos hombres y mujeres con un corazón determinado, con un corazón decidido, valiente, se están proponiendo ahora mismo en el corazón hablarle a ese familiar que está en la UCI, hablarle a esa persona que le tenían quizás temor, y van a hablarles de ti, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Dios, bendícelos con salvación, bendice, Señor, con unidad, Padre, y terminamos cantándote a ti, Señor, que tú eres santo, Padre. El más alto tu nombre, el más grande tu nombre, sobre todo es. Cada trono y dominio, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es.
Vamos, díselo otra vez. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo es. Cada trono y dominio, poderes y reino, tu nombre, sobre todo es. Exclaman hoy, santo, clama la creación, santo, digno de exaltar. Gracias, Padre. Damos un aplauso al Señor.